Quiero hablarles acerca de un tema que me ha impactado muchísimo. Uno lee la Biblia muchas veces y siempre la está leyendo continuamente y lee los mismos versículos, pero hay un momento en que un versículo le cala profundamente como si nunca lo hubiera leído, como si fuera la primera vez que lo lee y lo impacta y le enseña y le ve cosas que nunca antes le había visto. Y en esta mañana yo quiero hablarles a ustedes de la paciencia que Dios ha tenido con nosotros. ¿Cuántos saben que Dios nos ha tenido paciencia? ¿Con cuántos Dios ha tenido que usar de paciencia? Hermanos, Dios es muy paciente y misericordioso. Romanos capítulo 2, versículo 4. Vamos a ir un momento a algunos versículos, aunque nos vamos a centrar en esta mañana en una parábola, pero quiero que leamos algunos versículos. Romanos capítulo 2, versículo 4, si me lo ponen ahí, dice, léalo conmigo, hermanos, dice: ¿no ves que desprecias las riquezas de la bondad de Dios y su tolerancia y su paciencia al no reconocer que su bondad quiere llevarte al arrepentimiento? Quisiera que me lo pongas en la Reina Valera, que dice: ¿o ignoras la benignidad de Dios, su paciencia y su longanimidad? Muchas veces nosotros queremos ignorar estas cualidades de Dios, y dice que esa bondad de Dios, ¿a dónde es que nos quiere llevar, hermanos? Al arrepentimiento. La benignidad es ir más allá. A veces nosotros no entendemos la benignidad de Dios porque con costos, póngame atención aquí, con costos creemos que Dios es bondadoso. Estamos tan acostumbrados, hermanos, a estar aquí abajo en esta esfera del mundo, que en esta esfera del mundo usted se asusta cuando se encuentra con alguien bueno. ¿No es cierto? No es cierto que nosotros estamos en un ambiente donde si alguien en la fila de un banco le da a usted campo, usted no lo puede creer. Si alguien en la caja de un supermercado, usted llega a pasar con unas cositas y él lleva un carro así de lleno y usted le dice: ¿me deja pasar? Y amablemente le dice: claro que sí, con mucho gusto. Usted sale y dice: oh, hoy ha sido un milagro para mi vida, porque probablemente lo deje pasar adelante suyo, pero con un mal gesto y con una mala cara. Y a veces hasta podríamos ser nosotros los que nos permitamos esa actitud, aunque nos llamemos hijos de Dios. Pero la Biblia dice que nosotros ignoramos que la benignidad de Dios nos lleva al arrepentimiento. Benignidad es ser más que bueno. Y no tengo otra ilustración, y podría inventarme una, que aquella de la del chiquillo, que la maestra le preguntó: ¿ustedes saben la diferencia entre bondad y benignidad? Y el chiquillo le dijo: maestra, bondad es que usted me dé una tajada de pan, pero benignidad es que me le ponga mermelada. Sí. La benignidad va más allá de la bondad. Bondad es que yo lo deje en la esquina de su barrio, pero benignidad es que lo vaya a dejar a la puerta de su casa. Bondad es que yo le haga campo y quite mis cosas de la silla de a la par, pero benignidad es que me pare y le diga: tome mi campo, yo me voy a ir a buscar otro. Eso es benignidad. Dios no solo ha sido bueno con nosotros, sino también ha sido benigno. Hermanos, si la Biblia dice que la benignidad de Dios nos lleva al arrepentimiento y que Dios es benigno, dice la palabra de Dios, hasta con los ingratos y malos. Porque para mí es muy fácil ser benigna con Janet, porque Janet es benigna conmigo. Ay, pero ser benigno con un agarrado, con un montadito, con un repugnantico, ¿verdad? Ya ahí eso sí es tener frutos del Espíritu Santo. Y yo les pregunto en esta mañana, amados, ¿cuántos de ustedes se consideran benignos? Más o menos,
Más o menos, digamos, seamos honestos, hermanos, no seamos hipócritas. Yo sé que aquí hay gente benigna, yo lo sé. Pero ¿cuántos que no son benignos tendremos sentados en estas sillas en esta mañana? ¿Cuántos egoístas, verdad? Nosotros gozábamos mucho con Vanessa, la de Nena, que Vanessa siempre vivía peleando el campo de Nena. Decía, no se siente ahí, ese es el campo de mi mamá. Y ella podía quitar a cualquiera el campo de la mamá de ella, ¿verdad? Hermanos, pero a veces nosotros somos como un niño, ¿sí? Andamos peleando por todo. Y saber que la benignidad de Dios con nosotros, ¡ay, cuánta benignidad nos ha tenido el Señor! Y no solo benignidad, sino que dice que nos ha tenido longanimidad. Y longanimidad es la virtud de ser constante y perseverante frente a los obstáculos y adversidades y fortalezas, y tener un ánimo largo. ¿Con cuántos Dios ha tenido longanimidad? Usted le ha puesto obstáculos a Dios. Usted le ha puesto al Señor adversidad para hacer su voluntad, para que se acerque a usted. Usted ha puesto fortalezas para que el Señor no le llegue cerca, y el Señor con su constancia y perseverancia lo tiene ahí sentado. ¿Cuántos están aquí de fáciles que han sido para Dios? No, hermanos. Dice que la benignidad y la longanimidad es ese ánimo largo de decir, voy a trabajar con fulano hasta que se deje vencer. Voy a tenerle paciencia hasta que lo logre. Voy a ser benigno, se las voy a perdonar todas. Voy a seguirle hablando. El Señor ha sido benigno, ha tenido longanimidad y también ha tenido paciencia. Pero en esta mañana yo me quiero centrar en la paciencia que Dios nos ha tenido a cada uno de nosotros, hermanos. El Salmo 103, versículo 8 dice: misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Y yo quisiera que usted lo lea conmigo en esta mañana. Vamos a ver todos juntos. Dice: misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Misericordia quiere decir ser amable con los que están en desgracia y amar a los miserables. ¿Con cuántos Dios ha sido misericordioso? El salmista nos recuerda que el Señor es misericordioso. ¿Sabe qué es clemencia? Clemencia es que Dios no mantiene una posición. Dios no dice, voy a agarrar a Mayelita y le voy a dar una y me le voy a meter en la vida, y si Mayelita viene, se humilla, se acerca al Señor, Él dice, no, ya no le voy a dar una vida, ya voy a cambiar los planes con Mayelita, ya Mayelita está mansita. Clemente es que Él no mantiene una posición. Él puede haber dicho, como dijo del pueblo de Nínive, Nínive será destruida. Pero el rey de Nínive le dijo a todo el pueblo de Nínive, métanse en ayuno y oración y pongamos a ayunar hasta las vacas, a los perros, a los gatos, a todos los animales. Y cuando todos se metieron en ayuno, el Señor dijo, yo ya no voy a destruir a Nínive. ¿A cuánto les conviene la clemencia de Dios? Yo no sé si a usted le conviene, pero a mí me conviene, hermanos. Misericordioso, clemente Jehová, lento para la ira, que eso es paciencia. Lento para la ira es que le cuesta enojarse. Lento para la ira quiere decir que es lento para hervir, como una olla de agua que usted ponga a hervir.
y que dure para hervir. ¿De qué dependería que una olla de agua dure mucho para hervir, hermanos? Puede depender de la olla, puede depender de la cantidad de agua, puede depender de la cocina, pero de lo que depende es de la llama. Y si la llama arde así con fuerza, esa agua va a hervir rápido. Pero si la llama apenas quema, esa agua va a tardar mucho en hervir. ¿Sabe que cuando la palabra de Dios dice que Dios es un Dios de paciencia, que es lento para la ira? Es que la llama del Señor es chiquitita cuando se trata de nosotros. Hay algunos que dicen por ahí, como dice el hermano Edgar, yo soy de mecha corta. Mecha corta es que en un momento se enciende. Pero en esta mañana, después de esta enseñanza, yo declaro que usted no va a ser de mecha corta, que usted va a ser de llama chiquitita. Porque cuando usted se dé cuenta de la paciencia que Dios le ha tenido a usted, se va a dar cuenta que quiere Dios que usted haga con esa paciencia. Misericordioso y clemente Jehová, lento para la ira. ¿Y en qué es grande, hermanos? Grande en misericordia. ¿Cuántos pueden hacer conmigo así grande? Así grande en misericordia. A ver otra vez, grande en misericordia. Y para la ira, ¿cómo es? Lento. Así es una llamita para la ira. Hermanos, ¿usted sabe qué sería de nosotros si la Biblia dijera que Él es así pequeño para la misericordia y grande para la ira? Ay, ¿qué haríamos nosotros? No, esta iglesia estuviera vacía. Podría seguir siendo la bodega que era. Pero Dios ha sido lento para la ira y grande en misericordia. A veces nosotros, por no haber experimentado y entendido estas cosas, quisiéramos que Dios fuera muy chichoso, muy bravo y que tuviera poquita misericordia, pero con nosotros no. Nosotros estamos en deuda con el Señor. ¿Cuántos lo saben? Puede decir conmigo, yo estoy en deuda con el Señor. Puede decirlo con convicción, yo estoy en deuda con el Señor. ¿Cuántas veces usted ha mentido? No me diga, ¿verdad? No quiero saberlo. No me interesa. ¿Cuántas veces usted ha mentido y Dios no le ha gritado desde arriba y delante de todo el mundo, mentiroso? ¿A cuántos de ustedes les han mentido en la cara y usted se queda como diciendo, no lo puedo creer? ¿A cuántos les ha pasado eso? A mí sí, hermanos. Yo digo, pero cuando una persona me miente en la cara, yo digo, no, esto está para llevarlo al psiquiátrico. Que una persona le diga, y cuando alguien me porfía a mí de algo que yo he dicho, siempre le doy el beneficio de la duda. Digo, puedo estar equivocada. Porque a veces uno puede estar equivocado, pero hay personas que mienten en la cara de otro y lo sostienen. Sin embargo, el Señor nunca nos ha gritado mentirosos. ¿Cuántas veces habremos usado el nombre de Dios en vano? Usted sabe que usar el nombre de Dios en vano, por lo menos para los judíos, para los israelitas, es algo peligrosísimo. Ellos nunca van a usar una expresión como la que usamos nosotros, como decir que usted ve pasar una bicicleta que va a atropellar a alguien y usted dice, ¡ay, Dios! Ellos nunca usarían el nombre de Dios en vano. ¿Cuántas veces nosotros usamos en el nombre de Jesús hasta para hacer una tontera? Ellos no lo usarían en vano. Y a pesar de todas las veces que nosotros hemos usado el nombre de Dios en vano, Él nos ha soltado un rayo y nos ha matado. ¿Sabe por qué? Porque misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia.
¿Cuántas veces, hermanos, nosotros no le hemos dado gracias a Dios por la lluvia, por las puestas de sol, por el aire que respiramos, por la salud, por la inteligencia, por el plato de comida que nos pone todos los días a la mesa? No le hemos dado gracias. ¿Y acaso que Dios ha dicho: no me diste gracias, ahora mañana no vas a tener que comer? Usted sabe que una práctica del creyente debería de ser siempre bendecir los alimentos con acción de gracias. Eso lo hizo Jesús siempre y lo hizo Pablo. Y yo no sé por qué algunos, no queriendo ser religiosos, dejaron de hacer algo que es correcto, como agradecer por los alimentos. Yo cuando me siento a la mesa a comer siempre me acuerdo: Señor, gracias. Mi papá, que no era creyente, siempre que terminaba de comer decía: gracias a Dios y a la Virgen. Pero daba gracias, ¿me entienden, hermanos? ¿Y acaso que el Señor ha dicho: de verdad, usted no me está agradeciendo el sol de la mañana? Pues voy a racionar los amaneceres. Usted no me agradece los atardeceres tan lindos con esos celajes. Voy a racionar atardeceres. Este año ni un atardecer les voy a mandar. Hermanos, Dios no nos ha racionado nada. A pesar de nosotros mismos, Dios es clemente y misericordioso. Tiene longanimidad, es benigno hasta con los ingratos y malos. Ahí el Señor, como dicen los pachucos, a mí me limpia. Que sea benigno con los ingratos y malos. Con las personas que quizás han vivido una vida de maldad, Él es benigno con ellos. Y esos domingos que usted fue a la iglesia, que no tenía ganas ni de ir, pero que quería lucir el vestido que había estrenado o los zapatos. Usted sabe que hay muchas mujeres que van a la iglesia porque si no, no tendrían dónde hacer la pasarela. Esa es una verdad. Yo conozco algunas, sí, que si no, no tendrían dónde hacer la pasarela. ¿Y acaso que Dios ha dicho: ahora la dejo desnuda en medio culto, para que vean sus vergüenzas? Y no lo ha hecho ni siquiera por esa distorsión de no venir a la iglesia a lo que tenemos que venir, ni lo ha hecho en otro sentido. Tampoco te ha dejado desnudo con toda esa apariencia de espiritualidad que tenés, siendo la persona que realmente sos. Tampoco ha dicho: yo le voy a descubrir las faltas a fulano, y mientras están en el culto van a empezar a pasar por ahí, por el videobin, todo lo que tiene escondido. Dios no nos ha hecho eso, ¿verdad, hermanos? Dígalo conmigo: ¿Dios se lo ha hecho a usted? A mí no. Dios es paciente y es misericordioso. ¿Y qué de las promesas sin cumplir? Señor, si me sacas de esta, yo no lo volveré a hacer. Señor, usted puede contar conmigo. A donde yo quiera, yo voy a decir que yo soy cristiano. Yo voy a testificar de Cristo en todo lado. Yo no te voy a negar, porque tu palabra dice que si yo te negara delante de los hombres, tú me negarás delante de mi Padre que está en el cielo. Pero puedes contar conmigo para hacer luz donde quiera que yo vaya. Señor, ya no me voy a dejar dominar por este carácter, ni voy a volver a andar en engaños ni mentiras, ni me voy a volver a dejar llevar por mis pasiones. Vean, hermanos, si sus promesas fueran blog, ya tendríamos una urbanización para la iglesia. ¿Cuántos le han hecho a Dios promesas y no las han cumplido? Levante la mano y diga amén, hermanos. Sí. Todos, hermanos, todos hemos hecho promesas y no las hemos cumplido. ¿No te parece que si Dios no nos quisiera de amigos, tendría razones suficientes? Se lo repito otra vez, hermano, y esto es con usted.
¿A usted no le parece que si Dios no lo quisiera más de amigo, Él tendría toda la razón? Si el Señor dijera, no, usted no es buen amigo conmigo, usted no es leal, usted siempre me engaña, siempre hace promesas que no cumple, siempre dice que esta es la última y no es la última. Hermano, usted tendría un amigo como es usted con Dios. Posiblemente solo si tuviera a Cristo en su corazón. ¿Sabe qué dice la Biblia en 2 de Pedro capítulo 3 versículo 9? Que el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que Él es paciente y misericordioso para con todos. Póngamelo ahí, dice, léalo conmigo, hermano, porque lo más importante en esta mañana es la palabra de Dios que va a quedar en su corazón. Léalo conmigo, dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hermanos, dice paciente para con nosotros. Dígale al hermano que está a la par, hermano, póngase las pilas que quiero que Cristo venga ya. Sí. Les hago esta pregunta, hermanos. ¿Cuántos de nosotros aquí estamos retardando la venida del Señor? ¿Ah? Porque dice que Él no quiere retardar su promesa. Según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos. Por lo que Cristo no ha venido es por la paciencia que Dios tiene, por esa llama corta que no quiere hacer hervir el agua todavía. Es paciente, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Nosotros creemos que el Señor está diciendo, voy a esperar que fulano, sutano, mengano estén bien mal espiritualmente para parecerme y dejarlos. ¿A cuánto les ha pasado eso? Algunos amigos bandidos, ¿verdad? Que dicen, nos vamos a tal hora. No ha llegado fulano, nada importa, arranque el carro, nos vamos, lo dejamos botado. El Señor no es así. El Señor lo llama, lo espera, le dice, me está atrasando, pero apúrese, ya me voy. Porque Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. En 1 Corintios capítulo 13, versículo 4, el apóstol Pablo dice, el amor es paciente. Ahora, hermanos, la paciencia no es ingenua. La paciencia no es que Dios es un tontillo que no echa de ver lo malo y como es tan tontillo por eso tiene tanta paciencia. No, la paciencia no es ingenua. La paciencia no ignora mi mal comportamiento. Dios no ignora su mal comportamiento. Él le tiene mucha paciencia, que es totalmente otra cosa. Ahora, hermanos, tomando en cuenta que Dios es paciente, esta es la parte más buena del mensaje. Según Jesús, así es como Dios quiere que nosotros tratemos a otros. ¿Cuántos han recibido la paciencia de Dios? La misericordia de Dios, la clemencia de Dios, la longanimidad de Dios. Vuelva a ver al que está a la par y vuelva a ver al que le cae mal. Así Dios quiere que usted sea con ese repugnantico. Así Dios quiere que usted sea con él, con ese pesadito. Así Dios quiere que usted sea con él. ¿Me entendieron, amados? ¿Sí? Él quiere que nosotros, y ahí es donde yo digo, ay, qué lindo recibir la paciencia de Dios. Ay, qué alivio que Dios es benigno hasta con los ingratos y malos, y eso me incluye a mí. Ay, pero cuando nos damos cuenta que Él quiere que lo mismo seamos con los demás,
Ahora, hermanos, le voy a decir una verdad que lo puede hacer caerse con esa silla para atrás. Si usted no tiene la paciencia que Dios tiene con usted para con otros, está en juego su salvación. Eso es lo que dice la Biblia. Y eso vamos a ver en el libro de Mateo capítulo 18. Dígale al hermano que está a la par, si no puede decir amén, diga ay, ay. Pero esto se recibe solo por revelación, hermanos, solo por revelación. Mateo capítulo 18, versículo 23. Ay, este pasaje es demasiado hermoso. Mateo 18, 23. Vamos siguiéndolo juntos, amén. Me alegro mucho que usted haya venido en esta mañana. Dígale al hermano que tiene ahí a la par, qué bueno que estamos aquí, hermano. Qué bueno. Dios quiere hablarnos en esta mañana. Dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Este rey quiso arreglar cuentas. Hermanos, usted sabe que hay un día en que Dios dice, voy a llamar a Carolina para arreglar cuentas con ella. Voy a llamar a Marco, voy a llamar a Hilda, voy a llamar, vengan ustedes, a ver, caminando en libertad, vamos a arreglar cuentas. Dice que el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso arreglar cuentas con sus siervos. Puede decir, conmigo también. Él quiere arreglar cuentas conmigo. Hermano, con usted Dios quiere arreglar cuentas. Y entonces dice, y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Hermanos, mire, cuando yo me puse a investigar y a analizar cuánto eran 10,000 talentos, ¿sabe cuánto eran 10,000 talentos? Una cantidad que ni siquiera se puede sacar. 10,000 talentos era el equivalente a 160,000 años al sueldo de 160,000 años. O sea, era una deuda que no se podía pagar. Eran millones de dólares. Era lo que era 10,000 talentos, una deuda grandísima. Y entonces dice que el Señor trajo a ese hombre, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Puede decir conmigo en esta mañana, ese soy yo. Usted va a entender por qué ese es usted, porque dice, a este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Hermanos, ese hombre no podía pagar. De tal manera, era tan grande la deuda que tenía que vender a la esposa, a los hijos, venderlo a él y a todo lo que tenía. Y ni aún así podía cancelar la deuda. Yo me pongo a pensar y quiero ponerlos a pensar en esta mañana. ¿Ustedes no creen que lo que el Señor nos está hablando ahí es de nuestra salvación? ¿Me entendieron? De su salvación. Dice la Biblia, si diese todos los bienes por este amor, de cierto lo menospreciarían. La Biblia dice que si usted fuera rico, no podría pagar la salvación para salvar un hermano suyo en la carne. 10,000 talentos significa una deuda impagable. Nosotros le debemos a nuestro Señor. La salvación de nuestra alma es una deuda imposible de pagar. Sea que usted tenga plata, sea que no tenga plata, sea que usted vaya a Primark o vaya a Palí, como digo yo, Palimpios. Sea que usted vaya a Fresh Market o vaya donde el chino de la esquina, la deuda es impagable. Aquel hombre debía tanto dinero,
que tenían que vender a sus hijos, vender a su esposa, vender todos sus bienes, y ni aún así la deuda podía ser pagada. Entonces, como él no podía pagar la deuda, dice versículo 26, entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, que ahí están las palabras claves. ¿Qué decía? Ten paciencia conmigo. Repita conmigo, ten paciencia conmigo. Él no le dijo, ten misericordia. Él no le dijo, perdóname. Él le dijo, téngame paciencia. Usted sabe que en todos los evangelios las únicas 2 veces que Jesús menciona la palabra paciencia es en esta parábola. 2 veces Él se reservó esa palabra para una sola ocasión, para explicar algo concreto. Tener paciencia, según lo que Jesús estaba enseñando, no era igual a hacer fila en el supermercado, no era igual a tener paciencia en una presa, no era igual a tener paciencia en la cocina de la iglesia para que le sirvan la empanada. No era igual a eso. Tener paciencia, pedirle, ten paciencia conmigo, iba aún más allá de esas pequeñas trivialidades donde nosotros decimos, ay, es que se me agota la paciencia. ¿Sabe qué, hermano? Que mejor no se nos agote la paciencia. Este hombre se postró, suplicó y le dijo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Hermanos, él no podía pagar nada, era una deuda impagable. Entonces dice, verso 27, el Señor de aquel siervo, movido a misericordia, no solo lo soltó, sino que le perdonó la deuda. ¿Cuántos de ustedes le han suplicado al Señor que los perdone, hermanos? ¿Cuántos le han dicho, Señor, perdóneme? Señor, yo voy a cambiar. Señor, yo voy a ser diferente. Téngame misericordia. ¿Y sabe qué ha hecho el Señor? El Señor no le ha dicho, bueno, está bien, váyase, pero me la debe. No, hermanos. El Señor hizo lo mismo que este rey, ¿verdad? ¿Qué hizo este rey, hermanos? Él lo soltó y le perdonó la deuda. Diga conmigo, el Señor me perdonó una deuda impagable. Usted sabe que al cielo nadie entra por sus propios méritos, solo aquel a quien Jesús le ha pagado la deuda. Pero dice aquí, hermanos, algo tremendo, ¿verdad? Porque la verdad, hermanos, es que los errores de los demás son insignificantes con la deuda que Dios nos ha perdonado a nosotros. Y entonces dice, verso 28, pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. ¿Se imagina, hermano, qué tremendo? Bueno, saliendo de ahí, o sea, se fue para el barrio, no había caminado mucho, saliendo de ahí, acabando de salvarse por la mínima, se topó a uno que le debía. ¿Cuánto le debía, hermanos? 100 denarios. Usted sabe que la paciencia es por donde llega la misericordia. La paciencia tiene que ver con que Dios sufre calladamente. Es la capacidad de sobrellevar situaciones difíciles. ¿Cuánta paciencia nos ha tenido Dios a nosotros? ¿Y cuántos de nosotros aquí podríamos decir, yo también tengo paciencia? A ver, algún amén aquí. Estudiando este pasaje, entendí mucho de la manera de ser esta congregación y de la manera de ser de algunas personas que estamos aquí, que hemos sido puestas por Dios en esta casa. Porque la gente dice, es que qué alcahuetes, es que todo lo hago. No, hermanos, no es eso. Es que Dios tuvo paciencia con nosotros. Y como Dios tuvo paciencia con nosotros, nosotros podemos ser pacientes con otros. La paciencia sufre calladamente.
¿Cuántos de ustedes han sufrido calladamente porque tienen paciencia? Y a veces hay gente que le dice a usted, ¿y usted por qué se aguanta eso? Y usted se carbonea solo y dice, uy, sí, ¿por qué yo me aguanto eso? Pero viene el Espíritu Santo y le dice, tenga paciencia. Con usted tuvieron paciencia. Y tenemos entonces esa capacidad de llevar situaciones difíciles. ¿Cuántos han sido entrenados por Dios para sobrellevar situaciones difíciles, hermanos? ¿Cuántos han sobrellevado cosas que la gente le dice, pero ¿por qué usted sobrelleva esas cosas? Usted no sabe, le sale naturalmente. Pero ¿sabe por qué le sale naturalmente? Porque a Dios le salió naturalmente perdonarle a usted una deuda impagable. Usted, por su naturaleza pecaminosa, no tenía ninguna esperanza de ser perdonado, ni vendiendo sus hijos, ni vendiendo su carro, ni vendiendo su casa, ni vendiendo su esposo o su esposa, ni metiéndolo a la cárcel. De ninguna manera hubiéramos podido pagar nuestra deuda. Pero cuando nos arrodillamos y le dijimos al Señor, ten paciencia conmigo, el Señor usó de misericordia. Hermanos, si el Espíritu Santo no lo convence a usted de pecado a través de esta enseñanza, no tengo nada que hacer yo. Porque solo el Espíritu Santo podría convencernos a nosotros de la deuda impagable que tenemos. Lo más tremendo con esto, que es que después de que Dios le perdonó la deuda millonaria, este hombre no pudo hacer lo mismo. Y usted lee y dice, porque dice, pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y haciendo de él le ahogaba, diciendo, págame lo que me debes. ¿Sabe cuánto eran 100 denarios? 100 denarios era el equivalente a lo que debía aquel era el equivalente a 160,000 años de sueldo. Y 100 denarios es el equivalente a 100 días de sueldo. Los 100 denarios era como decir más o menos 1,000,000 de colones. Digamos que a usted le perdonaron una deuda de miles de millones de dólares. Le perdonaron esa deuda de miles de millones de dólares. Hermano, esta parábola no está hablando de otra persona, está hablando de usted. Quiero que me entienda eso. Es a usted a quien Dios le perdonó una deuda de miles de millones de dólares. ¿Sabe cuánto es 1,000,000 de dólares? Más o menos 560 millones de colones. Eso es 1,000,000 de dólares. 560 millones de colones. Vuelva a ver al de a la par. Usted diga, ay, no sabía yo, Mayelita, que a usted le habían perdonado. ¿Cuántos millones de dólares costó su salvación? Miles de millones. O sea que si usted fuera el rico más rico de los Estados Unidos o de Europa, el único rico en el mundo, no podría pagar su deuda impagable con Dios. Se nos ha perdonado por la paciencia y la misericordia de Dios. ¿Cómo hago, hermanos, para que les entre esta verdad? ¿Cómo hago para que usted se sienta deudor sin sentirse deudor? Para que usted diga, me han perdonado, pero ahora soy salvo. No tendría manera de haber entrado al reino de Dios, pero ahora puedo entrar. Pues aquel hombre, ¿cómo se hubiera levantado usted de ahí si le hubieran perdonado esos millones de dólares, hermanos? Bueno, seguro yo me hubiera levantado hubiera salido arrastrado. Hubiera salido llorando. Seguro por donde iba caminando no hubiera podido ni ver de tanto llanto.
Pero parece que él no se dio cuenta, parece que él no percibió de que había sido perdonado, y ahí saliendo nomás, se encontró aquel que le debía 1,000,000. ¿Y saben qué hizo? Lo agarró del cuello y empezó a asfixiarlo y a decirle: págame lo que me debes. Hermanos, cuando yo leo esto, ¿sabe qué? Yo digo: Dios mío, no puede ser el mismo hombre. No puede ser el mismo hombre que le acaban de perdonar una deuda. No puede ser el mismo hombre que venga y por solo 1,000,000 agarre a alguien del cuello y empiece a asfixiarlo, hermanos. No puede ser. Pero ¿sabe una cosa? Ahí también somos nosotros. Yo me quedo admirada, hermanos. Me quedo admirada del comportamiento de muchos. Me quedo admirada que teniendo ahí la deuda, hasta que se le ve la deuda en la cara, y aún así están diciendo: fulano de tal esto, el otro tal cosa, y el otro, usted no sabe lo que aquí, allá, y no puedo entender eso, hermanos. No lo logro captar. ¿Será que con los que Dios tiene más paciencia y las deudas son más millonarias, son los más malos con todos? A mí me parece que sí. Digamos que las personas más malitas que yo conozco, que el árbol se conoce por su fruto, son los que más demandan de los demás. Son los que viven más resentidos. Son los que viven viendo a ver a quién agarran del pescuezo para empezarlo a ahogar y a asfixiar, como si la deuda de ellos se les hubiera olvidado. Hermanos, ¿cómo puede ser este hombre tan impaciente? ¿Cómo perdió tan rápido la memoria? No es que la Biblia dice que al que mucho se le perdona, mucho ama. Pero bien lo dijo David: es mejor caer en manos de Dios que en manos de los hombres, porque muchas son sus misericordias. Digamos que si usted se equivoca y usted cae en manos de Dios, y usted se postra y usted le dice: ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Él le perdona la deuda, le dice: vaya, no me debe nada. Pero si usted cae en manos de los hombres, si los hombres conocen algún defecto suyo, alguna falla suya, como si ellos no cometieran defectos y fallas. Pero yo quiero abrirle los ojos en esta mañana. ¿Sabe quién es el que más vive sirviéndole al diablo de acusador de los hermanos? A quien le han perdonado la deuda más grande. Satanás es el acusador de los hermanos, y Satanás anda buscando siempre quien haga su sucio trabajo. Pero el sucio trabajo de Satanás no lo va a hacer alguien que se siente perdonado. No lo va a hacer alguien que se siente que la deuda impagable le fue saldada. El sucio trabajo de Satanás lo va a hacer alguien que aún permanece en sus pecados. ¿Saben qué pasó con este hombre? Aunque había sido perdonado, en su corazón él seguía estando endeudado. En su corazón él no había disfrutado de la paciencia de Dios. No todos a los que Dios les tiene paciencia disfrutan el perdón. ¿Y sabe qué le pasó a este hombre? Su falta de amor le costó tan caro que fue de vuelta a otro problema mayor. ¿Ven el peligro de no tener paciencia? Sigamos leyendo ahí, dice: entonces su consiervo, versículo 29, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré. ¿Cuánto? Todo. La misma frase que usó él. Otra vez: ten paciencia conmigo. Puede levantar su mano en esta mañana y decirle al Señor: ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. ¿Sabe una cosa, hermano? Cuando este hombre escuchó aquellas palabras, no se habrá podido acordar que él las acababa de decir. No
no habría dicho, ay, qué casualidad, acabo de estar postrado diciendo, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo, y a mí sí me perdonaron. Usó las mismas palabras, pero él tenía mala memoria. Y entonces dice la escritura en el versículo 30, ay, qué rudo esto, hermanos, y ojalá no sea su historia. Dice, mas él no quiso, sino que fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Ay, Dios santo. La paciencia de aquel rey no lo marcó, no marcó ninguna diferencia en aquel hombre porque era un malagradecido. Diga conmigo, malagradecido. Hermanos, yo les pregunto en esta mañana, ¿estaremos siendo malagradecidos? Usted está cobrándole los pecados a otro. Se le acaba de olvidar en la condición que usted estaba y ahorita está cobrándole los pecados a otro, que la deuda que tiene con usted, total, es una deudilla. Total, que comparado miles de millones de dólares con $1.000.000 no es absolutamente nada. Lo que alguien le puede haber hecho a usted para ofenderlo no es tanto como lo que Dios nos ha perdonado a nosotros. Este era un hombre malagradecido, no apreció el regalo, no tenía conciencia, no le sorprendió la gracia y el amor de aquel rey. Más bien se sintió muy carga por haberse librado de la deuda. Recibió mucha paciencia, pero no vio la paciencia, ni dio la paciencia, ni la recibió, ni la dio. Y el resultado de no valorar esa paciencia, ¿sabe cuál fue, hermanos? La cárcel. Yo no sé cuántos de ustedes se sienten perdonados por Dios. Cuando uno se siente perdonado, se le nota. Cuando usted ha recibido la gracia de Dios, usted vive en una lloradera en la presencia de Dios. Usted vive deseando adorarlo. Y cuando su carne quiere acordarse de los pecados de otro, usted dice, mejor me pongo a acordarme de los míos. Pero hermanos, usted sabe una cosa, existe algo en nuestra humanidad de lo que solo Dios nos puede librar. Y ese algo que existe en nuestra humanidad es una incapacidad para vernos a nosotros. Y yo le podría poner a hacer un ejercicio, pero que a la vez usted necesita el Espíritu Santo para poder ser tan sincero y hacer ese ejercicio. Yo le diría, usted agarre una hojita o tenga un diario como la puerta negra con 3 candados, ¿verdad? Haga un diario y escriba todos los pecados suyos. Todos. Pero después de que los escribe, piense en una persona, yo no sé, puede ser un amigo, una amiga, un hermano, y atribúyaselos a ella. Diga, fue fulano de tal el que se ha acostado con 50 mujeres. Fue fulana de tal la que ha andado con todos estos hombres. Es fulano de tal el que ha abusado esos niños, el que ha visto todo eso malo que yo he visto, el que ha mentido de esa manera, el que se ha endeudado de esa manera. Y usted verá que a donde usted le pone sus pecados a otro, inmediatamente usted los ve. ¡Qué bárbaro! Sí, hermanos, eso es algo que tenemos nosotros como seres humanos. Ustedes se lo han notado. Y el Señor tiene que venirnos y decir, ¿y usted qué? Acordarnos. Hermanos, y yo a veces en esta casa he tenido así que disimuladamente decirle, sí, papito, y usted se acuerda, sí, también, cuando yo también, así. Y he tenido que venirle a decir a algunos así, como decir, hermana, ¿cómo puede ser que fulano? Ah, sí. ¿Usted se acuerda que yo lo casé? Que usted me dijo que era divorciado. Ajá. Es cierto, pero ya se le había olvidado.
Ya se le había olvidado. Hermana, que yo vi que fulano. ¿Usted se acuerda cuando yo hablé con usted aquella vez porque usted estaba en una situación parecida? Sí, cierto. Hermanos, no lo quiero hacer sentir mal. Lo quiero hacer consciente de la persona, no que es usted, que somos. Digamos que si hubiera alguien aquí que debiera, yo no sé, 3 muertes. Y tal vez usted diría, ¡ay, qué horror! No, ningún horror. ¿Cuántas personas ha aborrecido a usted? Y la Biblia dice que el que aborrece a su hermano es un homicida. Y para Dios tal vez es más homicida usted que él. Porque usted tiene los homicidios escondidos, enterrados, los suyos. Hermanos, yo no sé cómo puede ser que habiéndonos perdonado tanta deuda, nosotros querramos andar diciendo, digamos que a usted, Credomati, que va a ser imposible, ¿verdad? Le perdonó 1.000.000 de colones. Le perdonó 1.000.000 de colones, pero usted anda con una libreta diciendo, Ania, usted le debe 100.000 a Credomati. Melanie, usted le debe 5.000 a Credomati. Oye, Geno, usted le debe 10.000 a Credomati. Oye, hermano, me da pena, pero así somos. Pero yo le voy a decir una cosa: las personas que viven entretenidas en los pecados de otros, me temo que no han sido perdonadas. Porque si hubieran sido perdonadas, tuvieran la conciencia de que su deuda era millonaria y que por esa deuda millonaria usted no tendría derecho ni decir fulano de tal debe 5 pesos. Esto solo Dios se lo puede revelar. ¿Quién me levantó la mano? Ajá. Voy a leer, voy a darte el micrófono. Es un versículo, creo que es del Salmo 35, pero en la Nueva Traducción Viviente dice: ciegos de presunción, no se dan cuenta de lo perversos que son en realidad. Qué tremendo. No nos damos cuenta de lo perversos que somos en realidad. ¿Sabe una cosa, hermanos? Aquel lo empezó a ahogar, decir, págueme lo que me debe. Cuando alguien quiere ahogar a alguien por sus pecados, usted quizás podría ser la voz del Espíritu Santo y con mucho amor y mucha paciencia decirle, perdón, ¿cuánto era lo que le debía usted al Señor? ¿Cuánto ascendía su deuda impagable? El egocentrismo y la ingratitud de este hombre prepararon el camino para la cárcel solitaria. ¿Sabe qué creo yo que es lo más duro de la cárcel, hermanos? Porque lo que dice la Biblia es que lo vieron. Veámoslo un momentito ahí, dice, entonces, versículo 30 dice, mas él no quiso, sino que fue y le echó en la cárcel hasta que le pagase la deuda, 1.000.000 de colones. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y le refirieron a su señor todo lo que había pasado. Yo no sé si serán los ángeles, yo no sé si serán los hermanos, pero los consiervos fueron y le dijeron al rey, ¿viera lo que pasó con aquel? Usted le perdonó la vida, le debía ese montón y ahorita acaba de meter a otro a la cárcel. Y vea lo que dice. Entonces, llamándole su señor, hermanos, Dios puede estar preparando para llamarlo a usted. Puede decir conmigo, Dios me puede llamar a cuentas a mí. Dios me puede llamar a cuentas a mí. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Hermano, ¿sabe qué le pasó? Se le volvió a activar la deuda.
Yo estaba meditando en este pasaje profundamente y pienso, hermanos, que si la condición de algunos no será que se nos volvió a activar la deuda. Ay, otra vez volvió a deber aquel montón. Y sabe, lo más duro de la cárcel es que ahí están los verdugos. Y además de que están los verdugos y lo van a golpear, porque los verdugos eran personas que golpeaban y maltrataban, y dice, vas a ser golpeado y maltratado hasta que pagues el último centavo. Y de una cárcel usted no se sale cuando quiere. En la cárcel no tiene llave por dentro. La cárcel solo tiene llave por fuera. El único que puede abrir nuestra cárcel es Jesucristo. ¿Ustedes no creen que nosotros deberíamos perdonar, hermanos? De verdad. Y lo más triste es que no perdonar es, como dicen por ahí, es como tomarse un veneno y pretender que sea el otro el que se muera. Y no perdonar, ¿y sabe cuando usted sabe que no perdona? Por toda la amargura que se le sale. Y a veces hay demonios que toman control de la persona por una falta de perdón, porque hay algunos que son intocables y no pueden tener paciencia con nadie. Me he sentido tan agradecida con Dios porque yo digo, Señor, ya entiendo. Yo me he sentido siempre deudora y me he sentido perdonada. Por eso puedo ver ovejas pasar por aquí que la gente dice, pero ¿cómo ese sinvergüenza se congrega ahí? ¿Cuál sinvergüenza? Misericordia recibí, misericordia quiero dar. Soy consciente que me perdonaron una deuda impagable y puedo perdonar cualquier deudilla a otro. Y por eso no he sido metida otra vez en la cárcel, ni tengo encima los verdugos dándome. ¿Me entienden, hermanos? Conozco personas que no pueden perdonar algo que alguien hizo, de lo que ya se arrepintió, de lo que ya se enmendó, y las personas están amargadas, enfermas, endemoniadas, emproblemadas, llenas de pleitos, y el otro anda por ahí sirviéndole a Dios, feliz de la vida porque lo perdonaron. ¿Qué tenía que hacer aquel hombre con aquel siervo que solo debía $1,000,000, pero topárselo y ni siquiera? ¿Qué? ¿Usted cree que tenía derecho a cobrarle? No, hombre, hermano, decirle, no me debes nada. Me acaban de perdonar miles de millones de dólares. Déjate ese millón de colones y disfrútalo. Así debería de haber hecho él, ¿verdad? Ahora, hermanos, la impaciencia es una prisión para el alma. ¿Cuántos serán impacientes? Yo me pongo admirada. A veces cuando ando en el carro y ando en alguna presa y ando con alguien impaciente que va diciendo, uy, qué presa, uy, qué tremendo, uy, tranquilo. Llegamos a la hora que lleguemos. Vamos en paz. O a veces cuando me pasa con algunos, que yo no tengo prisa. Si alguien llega a la casa, yo no le puedo decir, ya pasó una hora, hágame el favor, y se para y se va, ¿verdad? Y entonces cuando llega otro, a veces me ha pasado hasta con algunos del equipo de trabajo, llega otro que tenemos una reunión y ya empieza casi a hacerme así, ay, ya me precisa. ¿Y a qué hora nos vamos a sentar? ¿A qué hora vamos a...? Ya. Tranquila, la vida hay que dejarla que genere solita, hermanos. Qué triste una vida de impaciencia. Hay personas que todo les precisa, hermanos. No disfrutan ni de venir al culto. Quieren vivir la vida en un día. Ay, yo le digo en esta mañana, respire hondo, ¿sí? Y dígale al Señor, dame paciencia. ¿Sabe qué dice la Escritura? El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz y paciencia. La impaciencia es una prisión del alma. Tengámosle paciencia a los demás. ¿Y usted sabe qué es la impaciencia, hermanos? La impaciencia es falta de entendimiento. Dice un hermano que él estaba en un culto
y escuchaba a una gente. Él estaba en un seminario y estaba con esa atención en el seminario, quería escuchar el seminario, pero habían dos viejitos atrás, hable y hable y hable y hable, y él a cada rato volvía a ver y los quería matar con los ojos. Decía, ¿por qué no hay un diácono que los vaya a sacar? Uy, ya él lo quería ahorcar, yo no puedo poner atención. Dice que cuando eso, seguro el hermano que estaba dictando el seminario le vio la incomodidad, dijo, hermanos, quiero decirles una cosa, atrás hay un hermano ruso, un anciano que vino a recibir el seminario, pero no habla nuestro idioma. Y entonces hay un hermano a la par sentadito que no solo le tiene que traducir, sino hablarle un poquito duro porque él casi no oye bien. ¿Verdad? Hermano, ¿sabe una cosa? Yo quisiera que todos fuéramos lo suficientemente honestos como para gloriarnos en nuestras debilidades y que todos nos paráramos a contar nuestras carencias, de dónde venimos, cómo hemos sido tratados, qué cosas nos hacen falta en la vida, qué pruebas y luchas tenemos, y entonces a usted se le quitaría la impaciencia. Porque usted diría, ¿cómo yo voy a ser tan impaciente con fulano si sé de dónde viene? ¿Cómo voy a ser impaciente con el otro si sé de dónde Dios lo sacó? ¿Cómo voy a ser impaciente con aquel que sé las cosas que está pasando? Pero como algunos quieren como ser una oveja con mirada sofisticada y quisieran que todos piensen que la vida de ellos es tan perfecta y nunca se van a abrir para decir la realidad de su vida. Ve, amados, si yo no me abriera con la gente del equipo de trabajo, si no fuera como una flor de abierta, no podría estar aquí de pie. Porque hay momentos en que tengo que abrir mi corazón y decirles, me siento así, así, así. Hoy quiero a alguien que me escuche. Hoy quiero, hay veces se acerca alguno, Michael o Jeremy o alguno o alguna, y me dice palabras de bendición y yo digo, necesitaba escuchar esas palabras. ¿O usted cree que porque uno es ministro no necesita de vez en cuando un chiquitibún alabín bomba? ¿Verdad? ¿Verdad? Brayitan, ¿se acuerdan cuando Brayitan hizo eso? ¿Cómo nos reímos? Sí, hermanos. Cuando usted tiene desconocimiento, falta de entendimiento de lo que vive la persona, entonces no le tiene paciencia. Pero no todos venimos del lecho de rosas de donde viene usted. No todos venimos de la vida perfecta de donde viene usted. Yo tenía en el equipo, en el grupo de SEAN, una hermana que me impacientaba, que era la más comelona, que siempre quería raspar las ollas y estaba encima y decía, ay, yo quiero otro plato y si sobra algo me lo llevo. Y yo decía, ay, dame paciencia, Señor. Y un día que contamos todos la niñez, ¿sabe qué contó ella? Dijo, cuando yo era niña mi mamá era prostituta. Como mi mamá era prostituta nunca estaba en la casa. Y si estaba en la mañana estaba durmiendo. Y nosotros nunca teníamos que comer ni una mamá que nos preparara la comida. Entonces una señora que vivía a la par hacía tamales. Y las costras del arroz colorado para los tamales era lo que yo comía. Y cuando yo tenía mucha hambre me paraba en la cerca y le decía, fulana, no le quedó costra del arroz de los tamales. Y ella me pasaba la costra llena de achote y eso era lo que yo comía. ¿Sabe qué, hermano? ¿Sabe qué? Nunca más le tuve impaciencia. Ya, cómaselo todo, échele en todo lo que ella quiera. ¿Me entiende, hermano? Porque al conocer que eran las hambres de niña, yo todo lo contrario, mi mamá siempre chineándonos detrás de nosotros para que comiéramos, muy diferente. Y por eso si como bueno y si no también, y yo no vivo para comer, como para vivir, y a veces hasta se me olvida comer, pero hay otros que son comelones y hay que entender. Quizás no tuvieron esas necesidades, quizás tuvieron otras necesidades. ¿Entiende, hermano? Nuestra impaciencia viene
de nuestra falta de entendimiento. Proverbios 11:12. Vamos a ver 2 versículos. Y esta mañana, ténganme paciencia, ¿sí? Proverbios 11:12 dice: el que carece de entendimiento, léalo conmigo por favor, el que carece de entendimiento menosprecia a su prójimo, mas el hombre prudente calla. ¿Sabe por qué menospreciamos a algunas personas? Porque carecemos de entendimiento. Pero cuando usted no carece de entendimiento, usted no menosprecia a nadie. La Biblia dice: Dios es grande, pero no menosprecia a nadie. Y le voy a decir una cosa, hermano: si usted menosprecia a la gente, con usted hay que tener paciencia, porque algo le pasó para que usted menosprecie a otros. Entre más sana esté una persona, menos menosprecia a otros. Dice: mas el hombre prudente, ¿qué hace? Calla. Dígalo conmigo: calla. Cuando usted es prudente, calla. Proverbios 17:27. Proverbios 17:27 dice, léalo conmigo, hermano: el que ahorra sus palabras tiene sabiduría, de espíritu prudente es el hombre entendido. Qué belleza, ¿verdad? El que ahorra sus palabras, ¿qué es? Tiene sabiduría. De espíritu prudente es el hombre entendido. El hombre entendido habla poquito y es prudente. Antes de estallar, escuche. Antes de atacar, infórmese. Porque cada uno ve las cosas según la perspectiva de su propio corazón. Antes que ninguna otra cosa, el amor es paciente. Te puedo motivar en esta mañana, hermano, a ser lento para hervir. ¿Cuántos quieren recibir esta motivación? Si Dios es paciente con nosotros y si Dios es paciente contigo, no le puedes pasar un poquito de esa paciencia a los demás. ¿Con cuántos Dios ha sido paciente? Hermanos, pero a algunos les veo cara de que van a ir a asfixiar a otro allá afuera, hasta que me asustan. A ver, relaje esos músculos de la cara y diga: Dios ha sido paciente. Hermanos, pero qué precioso es conocer a Dios de esa manera. Yo le digo que es maravilloso. Y tener un corazón lleno de paciencia. A mí no me importa que aquí me vengan las ovejas como vengan, porque aquí nos perdonaron deudas impagables a un montón. Y entonces vamos a tener mucha paciencia, hermanos. Claro que puedes. Ahora entiendes el fundamento de esta iglesia. Ahora quiero que concluyamos leyendo el versículo 35. Dice: así también mi Padre Celestial, porque Él, vamos a leer desde el 34. Entonces su Señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. O sea, ¿sabe cuándo se le agota a Dios la paciencia? Cuando usted no perdona. Tiene un límite la paciencia de Dios. Dice: así también mi Padre Celestial, pero estas son palabras de Jesús. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a sus hermanos sus ofensas. El Señor, después de haberte perdonado una deuda impagable, puede devolverte a ser castigado hasta que pagues todo lo que debías. Y la única manera que no te suceda es que perdones de todo corazón y tengas paciencia con tus hermanos. Que sea lo que sea que te deban, no se compara con lo que te perdonamos. Te perdonaron. Sea lo que sea que las personas le deban, no se compara con lo que a usted le perdonaron. Si no somos capaces de perdonar, Él no nos perdonará. Lo malo no es cuánto debemos, sino a quién se lo debemos, hermanos.
Eso no es lo malo no es cuánto debemos, sino a quién se lo debemos, porque si usted se lo debe a Dios, Él lo perdona, pero si usted se lo debe a algún hombre, Él se lo va a cobrar. Y quiero que veamos un momento, Lucas 7:41. Lucas 7:41. ¿Están aprendiendo en esta mañana, amados? ¿Qué quieren tener de ahora en adelante? Solo la conciencia de lo que se le ha sido perdonado. Lucas 7:41. Vean aquí en estos dos versículos algo que el Señor nos dice tan precioso. Dice, un acreedor tenía dos deudores. Un acreedor tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro, ¿cuánto? 50. Es una historia parecida. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? ¿Sabe una cosa, hermanos? Cuando usted es consciente de que a usted fue al que más se le perdonó, es más bien el que va a amar más. Y cuando usted ama más a Dios, va a amar muchísimo más a su prójimo. Y quiero que leamos Romanos capítulo 1, versículo 17. Y con eso terminamos en esta mañana. Romanos 1, 17. Dice, porque en el Evangelio, léalo conmigo, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. En el Evangelio se revela la justicia de Dios. Hermanos, ¿sabe cuál es la justicia de Dios en cuanto al perdón? Esta. ¿A usted se le perdonó una deuda impagable? Perdone. No perdona, vaya a la cárcel hasta que pague hasta el último centavo. Y dice, así hará vuestro Padre Celestial con ustedes si no perdonan de todo corazón a sus hermanos las ofensas. Pero este tema yo quiero que le quede no solo como un asunto de perdonar, sino como un asunto de tener paciencia. Paciencia con los hermanos, paciencia todo el tiempo, porque se nos ha perdonado una gran deuda. Pero ¿saben qué, amados? El Espíritu Santo hace ese milagro en nuestros corazones. ¿Cuántos quieren y creen que Dios puede hacer ese milagro? ¿Sabe cuál es la justicia de Dios? La justicia de Dios no es, yo lo tengo que ver pagar. No, esa no es la justicia de Dios. En el Evangelio de Cristo se revela la justicia de Dios. En el Evangelio de Cristo es, a mí me perdonaron, yo tengo que perdonar. Esa es la justicia de Dios. Y sabe, hermano, andar perdonado y perdonando es caminar en libertad, es caminar en amor, es ser libre. Jesús dijo una palabra, no es lo que entra al hombre lo que lo contamina, sino lo que sale de la boca del hombre. Porque usted se va a contaminar hablando de las deudas de otros y a ustedes le acaban de perdonar una, o tal vez ni se la han perdonado porque no ha pedido ni ha suplicado que se la perdonen. Ayer hablaba con el hermano Edgar, me bendijo tanto, necesitaba que me llamara. Hace días yo estaba inquieta y ayer él me llamó. Hablamos mucho rato, porque ayer habló, siempre habla él y yo escucho. Y ayer habló él y yo escuché, y al final yo le dije, hermano, quiero ahora hablar y que usted me escuche, porque yo quería contarle algunas cosas, compartirle algunas cosas. Terminé tan bendecida de hablar con un hombre maduro, terminé tan bendecida de hablar con un hombre que conoce a Dios, que te aconseja, que te dice la palabra de Dios, que te entiende. Y cuando terminé de hablar con él, pensé, qué bendición tener padres espirituales. Padres que te aconsejan conforme a lo que la Biblia dice, que te juzgan y que como un padre siempre van a estar del lado tuyo, porque los papás somos así, aunque no estemos de acuerdo a veces con lo que nuestros hijos hacen, siempre vamos a estar ahí para ellos. Y cuando hablé con él y me dijo, Katia, quiero que veas una serie de cosas que he estado grabando. Le digo, hermano, ya las he estado viendo y son de mucha bendición. Pero sabe, hermano, no es el mismo hermano Edgar que yo conocí hace 30 y resto de años, del que me separé por un lapso de tiempo. Pero el perdón
hizo que esa relación ahora sea mucho mejor. Y Él ahora nos tiene tanta confianza que me decía: Katia, necesito que me organices un retiro con los pastores, pero quiero que Caminando en Libertad me lo organice allá en Savegre, quiero que me ayudes. Y yo le decía: hermano, con mucho gusto. Pero ¿sabe qué, hermano? Si yo un día no hubiera parado eso, tendríamos una relación rota. De mi parte, como dice la Biblia, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. ¿Sabe cuándo usted logra tener esa percepción? Solo cuando tiene la percepción de que si Dios no le hubiera perdonado sus millones de dólares, usted no tendría ninguna entrada al cielo. Y entonces me da miedo, porque cuando usted no perdona, no es perdonado. Al que mucho se le perdona, mucho ama. Y solo hay 2 pecados que no son perdonados, y Jesús lo dijo claramente: la blasfemia contra el Espíritu Santo y el no perdonar. O sea, si usted tiene una tía, por más que usted la vea con aquella carita como una pasita, por más que usted diga: mi tía tan buena, tan viejita, pero su tía vive ahí llena de reconcomias, llena de odios, llena de falta de perdón, hermano, no se haga la idea que cuando se muera un ángel va a venir por ella. Nosotros nos encanta engañarnos a nosotros mismos. Pero en el Evangelio la justicia de Dios se revela a los hombres. Si usted no perdona, por más pastor, por más diácono, por más que usted sea lo que sea, por más correcto que se sienta, por más, usted no es perdonado. Y si no es perdonado, no puede entrar. Le van a echar a la cárcel. Y eso que dice que se lo van a dar a los verdugos hasta que pague, se llama infierno. Así se llama. Y Jesús, que es el más paciente, la llama que hierve lento, es el que más habla en su palabra acerca de que existe un infierno para aquellos que rechazaron el Evangelio de Cristo. Pero ¿sabe una cosa? Usted no tiene que hacer esto solo. Usted puede venir. Jesús dijo: mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Vengan y lleven mi yugo. ¿Y sabe qué quiere decir ese yugo? En el pueblo de Israel ponían un buey experimentado con un buey novato. Entonces el buey experimentado le ponían unas correas de tal manera que aunque el buey novato iba aquí, según él, ayudándole a llevar el yugo, quien llevaba la carga era el buey experimentado. Y del lado del buey novato ponían en el yugo una madera que no le lastimara el cuello. Cuando Jesús dice: lleven el yugo sobre ustedes, es: vengan, todo eso que ustedes creen que es difícil de llevar, lo llevo yo. Ustedes nada más van haciendo ahí que lo van llevando a la par mía, porque ni siquiera les va a lastimar. Hermanos, ¿no ve que el Señor sabe que sin Él nosotros no podemos? Pero con Él podemos. Quiero que oremos en esta mañana para que usted primero pueda entender que le debía al Señor millones de dólares. Hasta que usted no entienda eso, no va a poder perdonar a los demás. Amén. Si quiere, deja descansar la silla y se pone de pie.